Querida Sor Juana, te escribo para pedir tu ayuda. Aquí en la frontera, miles de inmigrantes en su camino hacia Estados Unidos son tratados como delincuentes. En el llamado tren de la muerte, las mujeres son violadas, los hombres mutilados y la policía hace la vista gorda ante el secuestro y la extorsión. Hemos tenido que cerrar el albergue de la parroquia por falta de apoyo. El obispo no quiere ayudarnos. Solo tú puedes convencerlo. Ven pronto, por favor. Así se ha escrito, así se ha hecho. Esta es mi película favorita, especialmente la parte en que Moisés dice: Dios guíe a su pueblo errante por entre las sombras de la muerte. ¡Qué historia! Todo un pueblo cruzando el desierto. ¿Cómo habrá sido? Hoy está pasando de verdad. Cada día cientos de hermanos centroamericanos arriesgan su vida cruzando México sobre el techo de un tren de carga. Sor Juana, no puedes comparar a esa gentuza con el pueblo elegido. También a los judíos los consideraban gentuza. El pueblo elegido de Dios siempre serán los marginados y los más pobres. Ahora resulta que para agradar a Dios hay que subirse al techo de un tren. Para agradar a Dios hay que ayudar a nuestros hermanos. Es por eso que mañana parto a la frontera. ¿De qué hablas? El obispo de la región es indiferente al dolor de toda esta gente, y Sor María ha tenido que cerrar el albergue de su parroquia. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? María me pide que hable con el obispo. ¿Con el obispo? Tú no te mandas sola, Sor Juana. ¿Y tus deberes? Mi deber como católica es prestar la ayuda que se me pide. Se trata de vidas humanas. Sor Juana tiene razón, Padre Beto. Yo me hago cargo de todo por aquí. Si vas a abrir tu bocota delante del obispo, no lo vas a hacer sola. Yo voy contigo. Pero... ¡Silencio! Así se ha escrito, así se ha hecho. Las pandillas y la policía han masacrado este pueblo. Las mujeres son las más vulnerables. Antes de hacer el viaje, se inyectan una sustancia anticonceptiva para no quedar embarazadas porque saben que serán violadas. ¡Qué horror! Alguna vez aquí atendimos a cientos de personas. ¿Podrá Dios dejarlos desamparados? ¡Esta puede ser la única comida en días! ¡Tírela, Padre Beto! ¿Qué espera? ¡No puedo! ¡Escucha, Padre Beto! Jesús dijo: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Mateo 25, versículo 37. ¡Sea un buen cristiano y tire la bolsa, Padre Beto! Vamos, es hora de hablar con el obispo. ¿Con el obispo? ¿Ahora? Gracias por apoyarnos, padre. No es lo mismo ir un par de monjas solas. Pero, Sor Juana, ¿qué voy a decir? Dios guíe a su pueblo errante por entre las sombras. ¿Lo que Moisés dijo en la película? Este es el pueblo errante, Padre Beto. No lo abandone. Vamos. Esta historia no tiene fin, porque la tragedia sigue día con día. Exigimos de las autoridades eclesiásticas un compromiso real con los valores cristianos. No sean insensibles a esta masacre.